Hermanos, ha llegado el momento de entrar directamente al mensaje de la palabra del Señor. Y esta mañana me gustaría compartir con ustedes. Hoy vamos a iniciar una nueva serie. Y la serie se llama El propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia. Porque el Señor Jesucristo no nos llevó, no nos ascendió al cielo a nosotros el día en que creímos. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué todavía estamos como iglesia en la tierra? De eso vamos a estar hablando las últimas semanas, el propósito de la iglesia. Hoy, en esta mañana, el primer tema que Dios puso en mi corazón es tiempo de buenas noticias. O sea que a los hermanos que han venido por primera vez, les decimos, hoy es tiempo de buenas noticias. Déjeme decir, hermanos, que vivimos en un mundo, ese mundo que usted ve, que sonríe, que por rato se alegra, es un mundo que se desangra por dentro. Es un mundo, hermanos, que está sumido en la esclavitud. El ser humano está sumido en la esclavitud. Muchas esclavitudes emocionales, sentimentales, económicas. Y así vemos al hombre esclavo, especialmente del pecado, de la pobreza y la desesperación. Entonces, hermanos, ante un mundo así, todos los amigos que usted tiene, que no tienen un encuentro personal con Cristo, que usted ve que ríen, que usted ve que se alegran, por dentro se desangran. Porque dice la palabra de Dios que el hombre está infectado con un cáncer llamado pecado, que carcome lentamente el alma y el corazón. Entonces, hermanos, ante esa desesperación del ser humano, la iglesia de Cristo tiene el privilegio de dar buenas nuevas de salvación. Amén. La iglesia es un conjunto de salvos que están puestos ahí para que vayan y compartan la buena noticia del evangelio. La orden principal de la iglesia, hermanos, no es pasar buen tiempo aquí, sino que la orden principal de la iglesia es proclamar el evangelio de Jesucristo. Alguien dijo que la iglesia es una sucursal del cielo. Aquí se dan boletos para la vida eterna, que no cuestan dinero, porque Cristo lo pagó todo en la cruz, pero se obtiene por medio de la fe. Y es ese acto que usted tiene que tomar el regalo. Eso le corresponde a usted. Ya Dios le dio el regalo, dio a su Hijo Jesucristo. El que usted lo tome, eso es cuestión suya. Y para eso estamos como iglesia, para anunciar el evangelio. La iglesia es llamada a compartir fielmente el evangelio, hermanos, a través de la palabra de Dios. No a través de lo que yo pienso, no a través de lo que me enseñó mi abuelito o mi abuelita, sino a través de lo que dice la palabra de Dios. La Biblia es un libro de salvación, aunque dentro de ella usted puede encontrar todo el consejo de Dios. Pero si a la Biblia se le va a dar un título, el mensaje principal es salvar al hombre. Y a la iglesia se le ha dado la tarea de anunciar el evangelio. La iglesia está para ser un faro de luz. Fíjense que donde nosotros vivimos está catalogado por la gente de la región, los que estudian los vecindarios, que es el lugar más peligroso donde nosotros vivimos acá, o toda esta área. Entonces yo le digo a Mercy, qué lindo que estamos en el lugar más peligroso, porque aquí podemos ser luz. Yo no quiero ir a un lugar donde está iluminado para poder brillar. Allí no se va a ver mi luz. La luz se ve en medio de la oscuridad. Y así Dios ha dejado a su iglesia, a cada uno de nosotros, para que podamos brillar. Pero lastimosamente a veces buscamos una comodidad. Y si en nuestro trabajo vemos mucha oscuridad y decimos, ay Señor, quítame de este trabajo. No es esa la oración. La oración es, ahí brilla, en esa oscuridad. Ve cómo cambia.
Por eso, hermanos, el mensaje o el título del mensaje de esta mañana es Tiempo de buenas noticias. La iglesia está tanto para promover el evangelio como para preparar sus miembros para que vayan a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Quiero que vayamos a la lectura bíblica rápidamente. Y Dios me guió ahí para que nosotros podamos extraer de esta porción del Antiguo Testamento la idea central de este mensaje. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1 al 10. Los que no tengan Biblia, no se preocupe, ahí va a aparecer en la pantalla. Dice la palabra del Señor. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿será esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había en la entrada de la puerta, ojo con este versículo, había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Hablando del pueblo de Israel. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, enemigos del pueblo de Dios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, enemigos del pueblo de Dios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Extraño. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Y de aquí viene el versículo donde el Señor me guió al tema. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había ahí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Vamos a orar. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Me pongo en tus manos, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, hable a cada uno conforme a nuestra necesidad y conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Me pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Obviamente estamos en el capítulo 7, ¿verdad?, del segundo libro de Reyes, pero para poder entender, hermanos, pasajes de la Biblia, es importante observar el contexto. El contexto es lo que está arriba y lo que está abajo, para poder entender qué es lo que estaba pasando. Bueno, el capítulo 6 nos narra que había una gran hambre, tan seria el hambre, que la cabeza de un asno, o sea, la cabeza de un asno, se vendía por un precio altísimo
a unos 80 monedas de plata. Yo me crié en mucho tiempo, en mi familia se destazaban animales, reses, y nosotros la cabeza de la vaca lo que hacíamos era agarrarla para andar siguiéndonos los unos con los otros, ¿no? Algunos las compraban porque se querían los ojos, pero poco se podía hacer de una cabeza de un animal. Suponemos que solo se podría hacer una pequeña sopa, ¿no? Ahí ayudándole un poco con hierbas. Lo que habla de este pasaje, hermanos, es la tremenda necesidad, tremenda hambre que el pueblo de Israel estaba atravesando. Quiero explicarles un poco para que podamos entender qué es lo que estaba pasando aquí. En los tiempos antiguos, una ciudad tomaba a otra de una manera. Acuérdense que las ciudades eran amuralladas. Entonces, el enemigo lo que hacía era que la sitiaba, la rodeaba, de tal manera que esa ciudad quedara cerrada con sus habitantes adentro y no podían salir porque el enemigo estaba ahí. Esta era Siria. Los sirios tenían sitiado al pueblo de Israel, y el que saliera lo mataban. Por lo tanto, mientras el pueblo tenía provisión, estaban bien. El problema es que la provisión se iba yendo, y cuando la desesperación, el hambre empezaba a apretar, entonces o se morían de hambre o se entregaban al enemigo. Así era la táctica que tenían en aquellos tiempos. Eso era lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. El enemigo los tenía rodeados. El hambre era tal, hermano, que después, dice la Biblia, que hubo un tiempo que el pueblo de Israel llegó al canibalismo. Dice que en una oportunidad una mujer le dijo, tenían 2 niños hermosos, así como estos chiquititos de meses, y le dice, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si hoy mi familia se come el tuyo? Dice, no, mujer, el tuyo. No, mañana nos comemos el mío. Y dice que cuando llegó el canibalismo al pueblo de Israel, el Señor dijo, ya basta. Y el Señor liberó a su pueblo. Lo que le quiero decir, hermanos, que en ese tiempo había una gran necesidad en el pueblo. Pero aparecen curiosamente 4 personajes extraños en este relato, que son ¿quiénes? Los leprosos. Y los leprosos, hermanos, eran personas inmundas. Un leproso tenía que estar a 500 metros de una persona sana, y tenían que vivir, según dice la historia, por los barrancos donde los alfareros tiraban las sobras de las ollas y de las cosas que hacían, porque con los tejos se raspaban, porque la lepra es una enfermedad que se come la carne, y cada persona leprosa tenía que gritar cuando veía a un sano, decía, leproso, y ella decía, uy, leproso, me voy. O sea, eran personas despreciables, eran personas, hermanos, que prácticamente no podían ser insertadas a la sociedad de ninguna manera. Pero qué importante que estos hombres leprosos, estos hombres son los que Dios usa para que descubran la solución para el pueblo. Qué interesante, hermanos. No pasa lo mismo con nosotros. ¿Quién era usted? ¿Quién era yo antes de Cristo? Un leproso. La lepra del pecado nos estaba comiendo. Y si usted no ha venido a Cristo, usted es un... No lo dije yo, lo dijo usted. Hermanos, si la lepra nos carcome y no valemos nada para nadie, nuestro pecado nos está consumiendo y lo sabemos. Y nuestra familia nos dice, y nuestras esposas, y vemos que se está derrumbando nuestra vida ante nuestros ojos, nuestra familia, nuestros amigos, porque estoy con esta lepra que no quiero abandonar. Pues hoy es día de buenas noticias. Amén. Los leprosos dijeron, nosotros nos vamos a morir, porque aunque haya comida en el pueblo, nosotros no podemos entrar ahí. Nosotros vivimos de la misericordia del pueblo. Así es que tenemos 2 opciones. O vamos bueno, allá adentro no vamos a poder entrar. Vamos entonces donde el enemigo. ¿Quién sabe? De pronto nos perdonan la vida. O sea, hermano, ¿no cree usted que es importante llegar a un punto y decir, ya no aguanto más con esta vida? Y no estoy hablando de cosas materiales, porque usted puede sentirse o verse bien, pero por dentro usted sabe que necesita un encuentro con Cristo. Usted necesita que su problema sea solucionado. Y ese problema y esa solución, quiero decir, se encuentra en Cristo Jesús.
Y la iglesia existe para proclamar esa noticia. De hecho, evangelio significa buenas noticias. Hermanos, vemos que en medio de esa situación del pueblo afligido con hambre, vemos que ahí Dios levanta a un hombre que es Eliseo. Siempre Dios, hermanos, en su familia, en su vida, siempre Dios va a usar una persona. Escúchelo, porque Dios nunca lo va a abandonar. Dios tiene una promesa y dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Cómo me va a responder Dios? Ese ya no es problema mío. El problema mío es clamar. Si usted no clama, la Biblia dice: el que toca, no le abro la puerta a cualquiera. O si no toca, ¿quién va a saber que hay alguien afuera? Usted tiene que tocar. Pues vemos aquí, hermanos, que Dios levanta a Eliseo, y Eliseo da una profecía, y lo vamos a ver en el primer versículo que leímos. Ahora sí ya podemos entender, ¿verdad? Dice: dijo entonces Eliseo, ahí en el primer versículo parece que aparece: oíd palabra del Señor. O sea, ya el Señor había traído la provisión. ¿Cómo estaba el pueblo? El pueblo estaba clamando. El pueblo estaba atrapado por el enemigo. Dios levanta a un hombre y da una profecía y dice: oíd palabra del Señor. Así dice el Señor. Hermano, y tenemos que tener cuidado con eso, porque hoy está de moda, ¿verdad? Así dice el Señor. Dios me dice que aquí hay de 500 y de a 1000. Esas son las profecías baratas de hoy. Eso no es lo que habla la Biblia. Dice aquí: oíd la palabra del Señor. Así dijo el Señor. Mire, hermanos, quiero que usted preste atención un momento. ¿Cómo le parece a usted su problema? ¿No le parece que no tiene solución? Dice: ¿de dónde? ¿Pero cómo? Mire lo que dice aquí el profeta: mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, se podrán comprar 7 litros de harina por una sola moneda de plata, y también por una sola moneda de plata se podrán comprar 15 litros de cebada. O sea, era, hermano, una tremenda noticia en medio de una gran necesidad, de una hambruna. El profeta dice: mañana. Hermano, y cuando Dios habla, se cumple. ¿Lo crea usted o no lo crea? Porque la gente decía: pero mañana, si hoy estamos con esta tremenda hambre, que por una cabeza de un burro pagamos $500 para ver qué le chupamos ahí, porque el hambre era terrible, y mañana habrá tanta abundancia, con $1 podré comprar carne a mi familia. Extraño, ¿no? Eso quería decir, hermanos, que vendría una solución al problema. Yo le puedo decir, no como profeta de Dios, pero yo le puedo decir lo que dice la palabra de Dios. Si usted confía en el Señor de todo corazón y deja que Dios obre en su vida, ese gran problema que lo está matando a usted puede ser solucionado. No mañana, hoy puede comenzar en su vida. ¿Cómo podría suceder tal cosa cuando estaban sufriendo una verdadera hambre? ¿De dónde vendría ese rescate? ¿De dónde vendría la comida? Mire, la comida, ¿sabe quién la tenía? El enemigo. En el campamento del enemigo estaba la solución del pueblo. Cuando el ejército sirio estaba acampando fuera de las murallas, no permitían que nadie saliese. Eso ya lo expliqué. Sin embargo, Dios le advierte aquí al profeta y le dio las buenas noticias de que el hambre terminaría al día siguiente. Esa noche, 4 leprosos, los menos indicados. Miren cómo Dios puso eso. A veces uno dice: ¿por qué estaré pensando esto? O a veces usted dice: ¿por qué será que estoy sentado hoy en este lugar? Muchos quizás vinieron con un pretexto, pero eso Dios lo usó para que usted estuviera esta mañana aquí. Amén. Estos leprosos, uno de ellos se le iluminó y dijo: oye, hay que hacer algo. 4 leprosos que vivían fuera de la ciudad sitiada entraron en el campamento del ejército sirio en su desesperación. ¿Y sabe qué pasó? Lo encontraron abandonado. ¿Qué había pasado? Durante la noche, el Señor, mire qué interesante, hermanos,
Porque a veces nosotros clamamos y confiamos en el Señor y no vemos que Dios esté trabajando. El pueblo estaba sumido en esta presión, pero el Señor durante la noche estaba trabajando. Mientras usted duerme, pero que usted duerme y descanse en el Señor, Dios está trabajando. Y para los que creen y los que confían en el Señor, verán la mano de Dios. Durante la noche el Señor había hecho que los sirios eran supersticiosos. La superstición, hermanos, es darle valor a cosas, darle valor espiritual a algo que no lo tiene. Por ejemplo, un pedazo de hierro, que son los zapatos de los caballos, ¿sabe qué, verdad? La herradura, usted la pone en un lugar y usted dice, eso tiene poder. Eso es una superstición. Bueno, los sirios, que no eran pueblo de Dios, tenían miles y miles de supersticiones, y Dios usa eso para que sean confundidos. Oyeron un gran bullicio, porque ellos oyeron la bulla y ellos en su superstición se imaginaron cosas. Dice que ellos interpretaron como el ruido de un gran ejército que se acercaba y venía contra ellos para atacarlos. Eso es lo que ellos se imaginaron. Pregunta, ¿eso era verdad? No era cierto. El ejército estaba ya atemorizado, el ejército de Israel, pero ellos se imaginaron. Cuidado con la superstición, hermano. Yo pienso, yo creo, yo siento. No, ¿qué dice la Biblia? Porque a veces, hermanos, vivimos y somos presas del temor, y la televisión nos bombardea con las noticias, y no, hermano, tranquilo, descanse en el Señor. Lo que Dios dice es lo que se hará. Los leprosos entonces dieron a conocer al pueblo hambriento de Samaria que había una abundancia de comida en el campamento abandonado. Cuando ellos llegaron, hermanos, llegaron y encontraron, porque ellos dijeron, de pronto sí nos salvan la vida, pero llegaron, hermanos, y encontraron todo servido. Y dice que empezaron a comer y a guardar y a enterrar cosas. Dice, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no hallaron allí a nadie. Mire, vamos a entrar al mensaje, a la esencia del mensaje, porque el tiempo se nos va. Pero vamos a tomar a estos leprosos. Estos leprosos, hermanos, eran personas que totalmente no valían absolutamente nada. No importa qué tan bien estemos o qué tan mal estemos, hermanos, podemos entrar en el tiempo de reposo. ¿Cómo estaban los leprosos? Mal totalmente. Dijeron, vamos y vamos a morir, pero no sabían ellos que Dios tenía guardado para ellos un tiempo de reposo. Estos leprosos eran los menos indicados para que Dios pudiera revelársele a ellos. Yo, hermano, siempre cuando leo estas historias, siempre me vienen a la mente muchas historias más de la Biblia. Imagínense cuando Dios hace su entrada triunfal a la tierra, cuando Dios visita la tierra en Cristo Jesús, no le anuncia a los grandes reyes lo que va a hacer, sino que dice que a unos humildes pastores. Y aquí vemos nosotros que Dios le revela o guía o usa a estos insignificantes leprosos y ellos encuentran la solución, no solamente para ellos, y aquí es el punto, es tiempo de buenas noticias, no solamente para ellos, hermanos, sino para el pueblo de Israel. Al verse frente a tanta abundancia, tuvieron una actitud que hoy nosotros, sería bueno, hermanos, que nosotros la imitáramos. Ellos dijeron, no es tiempo, no es bueno lo que estamos haciendo. Ellos estaban saciándose, habían calmado su problema, pero dijeron, no es bueno lo que estamos haciendo, porque afuera hay un pueblo que se pierde, hay un pueblo que está muriendo de hambre, y nosotros aquí saciados. ¿No nos pasa a veces eso en la iglesia? Decimos, gloria a Dios, qué lindo el mensaje, cómo Dios me habló. Sí, pero afuera hay un pueblo que se está muriendo. Y dicen los leprosos, no es bueno lo que estamos haciendo. Este es un tiempo de buenas noticias.
pensaron en los demás, que al igual que ellos, estaban sufriendo. Hermanos, creo que es tiempo de que nosotros, como hijos de Dios, los que ya llevamos tiempo en el Evangelio, despertemos y podamos compartir lo que hemos encontrado en Cristo Jesús. Usted y yo hemos encontrado descanso en Cristo. Por ejemplo, mi vida era una vida totalmente distinta. Drogadicto, dormía en las calles algunas veces. Cristo me encuentra, me salva, me limpia. Y ahora tengo una vida diferente. Entonces, ¿por qué no ir y anunciar a otros que yo sé que están pasando por la misma situación? Eso es el propósito de la iglesia. Tenemos que, al igual que estos leprosos, mis queridos hermanos, compartir la bendición que hemos encontrado en Cristo. La palabra de Dios claramente dice que hay tiempo para todo. Y creo que este es un tiempo de buenas noticias. Tiempo de compartir la bendición con aquellos que caminan, hermanos, hacia la eternidad sin Cristo. Es importante entender esto, hermanos. Dice la palabra de Dios que nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, muertos. Aunque vivíamos físicamente, espiritualmente estábamos muertos. Y así camina mucha gente en el mundo, hermanos. ¿Cómo está usted? Vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Si usted todavía no ha tenido un encuentro personal con Cristo, usted se encuentra en esa condición. Pero hoy usted puede tomar una decisión y decirle: Señor, yo quiero entregar mi vida a ti. Haz tú en mi vida, Señor, lo que yo por años nunca he podido hacer. Ya vendrá el tiempo de descansar, hermanos, porque todos queremos descansar, ¿verdad? Ahora es tiempo de testificar la palabra del Señor. El propósito de nuestra estadía aquí, en la tierra, después de nuestra salvación, es para anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿De dónde nos llamó el Señor? De las tinieblas, y nos trasladó. O sea, quiere decir que aquel que todavía no ha aceptado el llamado de Dios, ¿vive dónde? Según la Biblia, en las tinieblas. Y nosotros no podemos burlarnos de ellos. Nosotros debemos de decirle: mira, ven, yo he encontrado, yo también estuve ahí, y yo he encontrado una vida mejor en Cristo Jesús. Miren el 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. ¿Ven? Yo no era pueblo de Dios, yo no era hijo de Dios antes. Si no tengo a Cristo, no soy un hijo de Dios. Es duro decirlo, hermano, y no me gustaría decirlo, pero eso dice la Biblia. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo de Dios, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué dijeron los leprosos? Se dijeron el uno al otro: no hacemos bien si callamos en día de dar buenas noticias. Ninguno de nosotros, hermanos, puede sentirse cómodo con la vida que lleva. ¿Usted se siente cómodo con la vida que lleva? O sea, como hijo de Dios, ¿usted se siente cómodo con lo que ha hecho por el Evangelio? Mire, hay un pasaje muy interesante. No aparece ahí, yo se lo leo. Lucas 17:10. Dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. O sea, dice, cuando a ustedes se les encomiende una tarea y lo hagan, digan: siervos inútiles somos, porque no hicimos más de lo que me pidieron. Entonces aquí surge una pregunta: ¿ya hice yo lo que el Señor me mandó a hacer? O sea que no llegamos ni siquiera a siervos inútiles. ¿Por qué gloriarnos cuando decimos: no, hermano, yo no estoy cómodo con lo que yo he hecho por el Evangelio? Por eso, hermanos, es importante un salvo compartiendo a un inconverso uno por semana.
Hermano, si usted es curado de un cáncer, usted lo primero que va a hacer es buscar a uno que tiene una enfermedad cancerígena y le va a decir, ¿sabes qué? Esto fue lo que Dios usó para sanarme. Yo quiero compartirlo contigo porque sé cómo te encuentras. Entonces, un salvo compartiendo a un inconverso, uno por semana. Y ese es el reto, hermanos. Uno por semana. Imagínense, en un mes, ¿a cuánto le compartiría? A 4. Y en un año, ¿cuánto sería? 48. A 48 personas, uno por semana, usted le compartiría en un año. Y si todos hacemos eso, imagínense, hermano, tendríamos que estar cambiando de lugar, porque esto se llena, se llena. Ahora, el que se conviertan, eso ya no es problema nuestro, porque nosotros no podemos convertir a una persona, pero sí podemos anunciar el evangelio, que fue lo que hicieron los leprosos. Los leprosos no llevaron la comida al pueblo, les dijeron, allá hay, y se apartaron, porque se los iban a pasar llevando. Entonces, el trabajo nuestro es anunciar donde hay, y donde hay es en Cristo Jesús. Pero quizás alguna persona va a decir, pastor, yo no he estudiado. No importa, hermanos, no importa que no haya estudiado, no importa que no se sienta capacitado. Lo que importa, hermanos, es quién es Cristo para usted. Lo que importa es qué es lo que el Señor ha hecho en su vida. Obviamente, si el Señor no ha hecho nada en su vida y usted es el mismo, usted no tiene nada que compartir. Usted tiene que haber tenido un encuentro con Cristo, haber un cambio en su vida y poder compartir con otros. Hay un mensaje sencillo, y con esto ya voy finalizando. Hay un mensaje sencillo de parte del Señor para usted hoy, y lo vamos a leer ahí. Lo encontramos en Lucas 8. Dice la palabra de Dios. Estamos hablando de un hombre endemoniado. Estamos hablando de un hombre, hermanos, que dice la Biblia que poseía por lo menos más de 2000 demonios. Y ese hombre, que se le llama el endemoniado de Gadara, porque vivía en esa ciudad, Jesucristo llega a ese lugar y lo libera. Dicen que los sepulcros, nadie podía ir al sepulcro porque él era el rey de los sepulcros. Ese hombre andaba desnudo, lo amarraban y reventaba las cuerdas. Dice que era el terror del pueblo. Sin embargo, Cristo llega. Él tiene un encuentro con Cristo. Y ahora este hombre es una nueva criatura. Sin seminario y sin nada. Vamos a ver qué dice aquí la Biblia. Y salieron a ver lo que había sucedido. ¿Qué había sucedido? Cristo había cambiado lo que el pueblo no pudo cambiar en ese hombre. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús. ¡Wow! ¡Qué lindo, hermano! Un hombre endemoniado, borracho, empedernido, fumador, parrandero y fumador, todo lo que... Ahora sentado a los pies de Cristo, vestido y en su cabal juicio. O sea, quiere decir que andaba desnudo. Ahora estaba vestido y estaba claro de su mente. Eso es lo que hace Cristo con nosotros. Nos saca esos demonios y ese montón de opresión y yugo que tenemos en la mente. El Señor nos da un vestido nuevo y nos da descanso a sus pies. Y mire qué hizo el pueblo. Cuando vieron ese cambio, en vez de sentirse contentos y decir gloria a Dios, mira, este demonio se convirtió, dice que el pueblo tuvo miedo. Porque va a haber un pueblo, va a haber gente que cuando vea el cambio que Dios ha hecho en su vida, le va a dar miedo. Pero no, eso no. Mira el 36. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos a Jesús. En vez de abrazarlo y decirle, Jesús es lo que necesitamos para la ciudad, porque Él cambió a este hombre. ¿Sabe lo que hace la gente? Rechaza a Cristo. Qué terrible, hermano. No sea usted uno de esa parte de la multitud. Dice que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Me puedo imaginar el corazón de Jesús yendo a solucionar el problema del pueblo en la vida de este hombre. El pueblo lo rechaza. El Señor le dice a sus discípulos, me imagino, muchachos,
Subámonos y vámonos. Cristo, donde no es bienvenido, Él no empuja la puerta, hermanos. Por eso dice la Biblia: si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas el corazón. Vamos a ver qué pasó con este hombre. Y el hombre de quien había salido los demonios ya era diferente, hermanos. Dice que le rogaba que le dejase estar con él. Una petición le decía el ex endemoniado: Señor, tú eres mi Señor, tú me sanaste, tú me limpiaste, a ti te debo la vida, déjame estar contigo, yo quiero ser tu discípulo. Prácticamente eso fue lo que le dijo. Y él, ¿dónde estoy? Le dejase que fuera con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa. Hacía cuánto tiempo este hombre no iba a su casa, a su familia. Quizá tenía hijos, esposa, pero por el vicio, por la opresión satánica, no podía disfrutar de lo que hoy podía hacerlo. Y el Señor le dice: no, vuélvete a tu casa. ¿Sabe por qué el Señor le dijo eso? Porque los de su casa son los primeros que tienen que darse cuenta si Cristo ha cambiado su vida. Vete a tu casa y cuéntales grandes cosas, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dijo: Señor, si esa es la petición, si eso es lo que quieres que haga, yo lo voy a hacer. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas el Señor había hecho con él. No tenía estudios teológicos, no había ido a la universidad, pero sí tenía un testimonio, tenía un antes y un después. Y a mí el Señor me movía en esto. ¿Por qué la iglesia no predica? ¿Sabe por qué? Porque no hay testimonio. Somos igual que los otros. Bueno, eso es lo que el Señor puso en mi corazón. Me confundo con los demás, no hay un testimonio. Y hasta nos da pena que nos identifiquen si somos cristianos o no. Este hombre dijo: ¿qué me interesa? Se fue publicando diciendo: el Señor me sanó. Aquellos que conocían a ese hombre se extrañaban y decían: ¿y qué te pasó? El Señor me sanó. Y publicando por toda la ciudad que el Señor lo había sanado. Eso es lo único que usted y yo necesitamos, mi hermano: un testimonio y anunciar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Solamente hay dos tipos de personas: aquellos que han tenido un encuentro con Cristo y sus frutos son evidentes, o aquellos que conocen de Cristo pero nunca le han entregado su corazón. En esta mañana yo no quiero que usted se vaya sin la oportunidad. Nosotros no presionamos a nadie. No tenemos el poder de cambiar a nadie, pero sí extenderle la invitación. Quizá Dios lo trajo a usted con una excusa, pero hoy el Señor le está diciendo: hay una solución para tu vida. Si tan solo te arrepientes de tus pecados. Estoy enojado contigo, dice el Señor, porque tu pecado me ofende en cada instante, pero hoy podemos arreglar cuentas. Para eso vine yo, para pagar por tu pecado, para que el día que tú reconozcas, yo pueda librarte y pueda darte la vida eterna. Cierre sus ojos por un momento. Solamente quiero decirte: sé que somos un pueblo cristianizado. Desde niños sabemos de Cristo, la Navidad, Semana Santa, y conocemos mucho del Cristo histórico, pero nunca hemos tenido un encuentro personal con el Cristo resucitado. Quizá hoy, esta mañana, tú le puedas decir: Señor, hoy yo quiero arrepentirme de mis pecados, reconocer que sin ti estoy perdido, y quiero, Señor, que seas el Señor de mi corazón. Me arrepiento de mis pecados, Señor, perdóname. Sé que al igual que este hombre ex endemoniado, tú puedes cambiar mi vida también. Ya no soporto más, no encuentro salida para mis problemas. Hoy me entrego a ti, Jesús.
simple y sencillamente en el corazón, usted tiene que hacer esa decisión. Solamente para orar por usted. Si usted es uno de esos que hoy le dice: Señor, no entiendo absolutamente nada, lo único que sí sé es que hoy tengo que entregar mi vida a ti. Si usted es uno de esos, levante su mano en esta mañana. Dígale: Señor, yo necesito de ti desesperadamente. ¿Habrá alguien que le dice al Señor esta mañana? Es de vida o muerte. Porque dice la Biblia que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Una vez más para cerrar. Usted está luchando en su corazón y le dice: Señor, yo quiero entregarte mi vida en esta mañana. Me arrepiento de mis pecados. ¿Habrá una persona que le dice así al Señor en esta mañana? Vamos a orar. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre. Gracias por el mensaje de tu palabra, Señor, que nos has hablado que es tiempo de buenas nuevas. Permite, Señor, que aquellos que luchan en su corazón puedan tener una nueva oportunidad. Lo ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios.